Una mujer de 68 años llegó a mi consulta convencida de que tenía una infección urinaria grave. Llevaba 3 días sin poder orinar bien, solo unas gotas dolorosas cada vez, y una sensación constante de presión en el bajo vientre que no la dejaba dormir. Estaba asustada, casi al borde de las lágrimas, segura de que algo terrible estaba ocurriendo en su vejiga. Pero cuando la examiné con cuidado, descubrí que su vejiga estaba perfectamente sana. El verdadero problema estaba justo detrás de ella, en su recto, donde una masa endurecida de materia fecal llevaba casi una semana atascada, presionando físicamente contra su vejiga desde atrás. Ella nunca lo habría adivinado, y esa es exactamente la razón por la que necesito que escuches todo lo que voy a decirte hoy. Soy el doctor Esteban Morales, y hoy vamos a hablar con claridad y sin rodeos sobre algo que la mayoría de las personas prefieren no mencionar, pero que se vuelve verdaderamente peligroso después de los 60 años. Las heces atascadas de forma persistente en el recto. No me refiero a un estreñimiento ocasional y molesto que se resuelve solo. Hablo de una condición real, mucho más seria de lo que la mayoría imagina, que cada año envía a miles de adultos mayores a la sala de emergencias sin que ellos hayan entendido jamás lo que estaba pasando dentro de su propio cuerpo. Voy a explicarte por qué ocurre, qué le sucede a tu organismo cuando ocurre. Y lo más importante, exactamente qué hacer paso a paso si te encuentras en esa situación. Sé que es un tema delicado, incluso un poco incómodo de escuchar, pero tu salud siempre va primero y a veces las conversaciones de salud más importantes son justamente las que nos cuesta más tener. Si algo de lo que acabo de describir te suena familiar, aunque sea mínimamente, escribe la palabra sí en los comentarios. No estás solo en esto. Y al compartir tu experiencia ayudas a que este video llegue a más personas que están luchando con lo mismo en silencio. Déjame explicarte lo que realmente ocurre dentro de tu cuerpo con una imagen sencilla, porque cuando lo entiendes de verdad, todo cambia. Imagina un río ancho que ha fluido sin interrupción durante años, nutriendo todo a su paso. Ahora imagina que poco a poco, casi sin que nadie lo note, su caudal empieza a disminuir, tal vez por una sequía prolongada o por la acumulación lenta de piedras y escombros en su cauce. El río no se detiene de golpe. Simplemente su corriente se vuelve cada vez más lenta hasta que un día los obstáculos bloquean por completo el paso del agua. Ese río es tu colon, y ese bloqueo es exactamente lo que puede estar formándose dentro de ti en este momento. El nombre médico de esto es impactación fecal, pero prefiero explicarlo en palabras simples porque a veces los términos clínicos nos hacen subestimar la verdadera gravedad de un problema. Tu intestino grueso, tu colon, es básicamente un tubo muscular largo y flexible. Tiene dos trabajos fundamentales. El primero es empujar los desechos hacia la salida. El segundo es absorber el agua de esos desechos para formar heces sólidas, pero todavía manejables. En condiciones normales, es un proceso casi automático y extraordinariamente eficiente. Pero el envejecimiento cambia esto de forma significativa, y lo hace en varios frentes al mismo tiempo. Primero, las contracciones musculares que empujan los residuos hacia adelante, conocidas como peristaltismo, se vuelven más lentas con los años, como un motor que pierde fuerza poco a poco. Segundo, las señales nerviosas que coordinan esas contracciones se vuelven menos precisas, como si la comunicación interna del cuerpo empezara a fallar. Tercero, la sensación de sed disminuye, lo que significa que muchísimos adultos mayores viven crónicamente deshidratados sin siquiera darse cuenta. Y cuarto, los medicamentos. Muchos fármacos comunes para la presión arterial, los suplementos de hierro, ciertos analgésicos potentes, todos ellos ralentizan directamente el movimiento del intestino. Cuando juntas todos estos factores, la lentitud muscular, la falta de sed, los efectos de los medicamentos, creas el ambiente perfecto para que las heces se muevan demasiado despacio a través del colon. Y aquí está el problema central. Cuando las heces permanecen demasiado tiempo en la parte baja del intestino, pierden cada vez más humedad. Lo que era una sustancia blanda y manejable se transforma en algo duro, seco y prácticamente inamovible. Después de 5, 6 o incluso 7 días sin poder ser evacuadas,
esa masa se ha deshidratado hasta volverse densa y sólida como una piedra. Y cuando llega al recto, que es la sección final de almacenamiento justo antes de la salida, y simplemente no puede pasar porque es demasiado grande o demasiado dura, es cuando ocurre la impactación fecal. La presión que sientes en ese momento es real y alarmante. El agotamiento de intentar pujar una y otra vez sin ningún resultado es real. Y el miedo de que algo grave esté pasando en tu cuerpo está completamente justificado, porque efectivamente algo grave está pasando y necesita atención. Si estás aprendiendo algo nuevo e importante ahora mismo, tómate un segundo y presiona el botón de me gusta, porque esto es mucho más peligroso de lo que la mayoría de la gente cree. Quiero detenerme aquí, en esta parte, porque es justamente lo que toma a las personas completamente por sorpresa. La mayoría piensa que el estreñimiento es algo incómodo y molesto, pero inofensivo. Una impactación fecal no es ninguna de esas cosas. Déjame explicarte paso a paso lo que empieza a suceder dentro de tu cuerpo cuando una masa endurecida queda atascada en tu recto durante un periodo prolongado. El primer problema es la presión estructural. Tu recto no está diseñado para albergar una masa cementada y deshidratada de forma indefinida. Es una estructura flexible, sí, pero tiene límites claros. Cuando se estira de forma crónica más allá de su capacidad normal, el suministro de sangre al tejido que recubre sus paredes se ve comprometido. Las células de esa pared necesitan oxígeno y nutrientes que les llegan a través de la sangre. Cuando esa circulación se reduce de forma significativa, esas células empiezan a sufrir. En casos graves o muy prolongados, esto puede provocar una lesión seria del tejido que requiere intervención médica urgente. Ahora viene algo que sorprende a casi todos cuando lo explico. Tu recto y tu vejiga son vecinos muy cercanos. Comparten un espacio pélvico muy reducido, separados apenas por una delgada pared de tejido. Cuando tu recto está lleno de una masa sólida y rígida y se estira mucho más allá de su capacidad, literalmente empuja contra tu vejiga. En las mujeres, esta presión suele ser todavía más marcada por las particularidades de la anatomía pélvica. Eso es exactamente lo que le ocurría a la paciente que mencioné al principio. Lo que la gente experimenta es una dificultad repentina y desconcertante para orinar. Sienten una necesidad constante de ir al baño, pero solo logran expulsar unas pocas gotas dolorosas, o en los casos más graves, no logran orinar en absoluto. He visto a muchísimos pacientes convencidos de haber desarrollado una infección de vejiga de un día para otro, cuando la verdadera causa era una impactación rectal presionando la vejiga desde atrás. Y en cuanto resolvíamos la impactación, los síntomas urinarios desaparecían para su enorme alivio. Pero todavía no terminamos, porque hay un síntoma más sobre el que tengo que advertirte de forma muy específica, porque confunde a las personas tan profundamente que terminan empeorando dramáticamente su situación. Se llama incontinencia por rebosamiento, y a simple vista se ve exactamente como una diarrea. Esto es lo que sucede. La masa sólida bloquea la salida principal, pero el intestino sigue produciendo desechos líquidos más arriba en el tracto digestivo. Ese líquido no tiene a dónde ir, así que empieza a filtrarse por los bordes del bloqueo duro, igual que el agua que encuentra una grieta en una represa. La persona ve ese líquido y piensa, claramente no tengo un bloqueo, esto es diarrea. Y aquí ocurre uno de los errores más peligrosos de todos. Algunas personas, con la mejor intención, van a la farmacia y compran un medicamento antidiarreico para detenerlo. Pienso en un paciente, Aurelio, de 71 años, que hizo exactamente esto durante 4 días seguidos antes de llegar a urgencias. Los medicamentos antidiarreicos detienen el movimiento de los músculos intestinales, paralizando justamente el mecanismo que el cuerpo está usando con desesperación para intentar sortear el bloqueo. En el caso de Aurelio, cada pastilla que tomaba estaba cementando la impactación todavía más profundamente en su lugar. Por eso te recomiendo encarecidamente que guardes este video ahora mismo. Tal vez no lo necesites hoy, pero si esto te ocurre a ti o a alguien que amas, tener esta guía a la mano podría marcar la diferencia entre un problema manejable y una emergencia real. Si estás experimentando lo que parece una diarrea, pero al mismo tiempo llevas días con la sensación de que no puedes vaciar completamente tus intestinos,
por favor considera la posibilidad de que sea un rebosamiento, no una verdadera diarrea. Y no te automediques sin hablar primero con un médico. Quiero hablarles muy directamente a mis televidentes adultos mayores, porque las cifras sobre esto son serias y rara vez se mencionan. La impactación fecal no afecta a todos por igual. Golpea de forma desproporcionada a los adultos mayores de 65 años y el riesgo aumenta con cada década que pasa. En residencias y centros de cuidado a largo plazo, algunos estudios sugieren que afecta a más del 40% de los residentes. Es una de las emergencias gastrointestinales más comunes en la medicina para adultos mayores, pero también es una de las más prevenibles, una vez que la persona entiende qué la provoca en primer lugar. Déjame exponerte los principales factores de riesgo. El primero es la reducción de la movilidad. Cuando movemos el cuerpo, ya sea caminando, haciendo tareas del hogar o simplemente estando de pie, estamos estimulando mecánicamente el sistema digestivo. El simple acto de caminar crea una suave presión rítmica en el abdomen, que mantiene el contenido intestinal en movimiento. Cuando la movilidad disminuye por artritis, una cirugía reciente, una caída o cualquier otra razón, esa estimulación desaparece y el colon se ralentiza como una máquina sin combustible. Recuerdo a una paciente, Dolores, de 76 años, que desarrolló su primera impactación grave apenas 2 semanas después de fracturarse el tobillo y quedar prácticamente inmóvil en una silla. Su intestino, que había funcionado bien toda su vida, simplemente se detuvo cuando ella dejó de moverse. El segundo factor son los cambios en la dieta. Muchos adultos mayores pierden el apetito, comen porciones más pequeñas y a menudo con mucha menos fibra de la necesaria. También beben menos agua, en parte porque el mecanismo de la sed se vuelve menos confiable con la edad. Todo esto reduce el volumen y la humedad de las heces, haciéndolas mucho más propensas a endurecerse. El tercer factor son los medicamentos. Y esta es una conversación que animo a cada persona mayor de 60 años a tener con su médico o su farmacéutico. Muchos de los fármacos más recetados para adultos mayores tienen el estreñimiento como efecto secundario directo y bien conocido. Los analgésicos opioides, ciertos antidepresivos, los antihistamínicos, los suplementos de hierro, el calcio en dosis altas, los diuréticos que aumentan la pérdida de líquidos. Si tomas varios medicamentos al mismo tiempo, como muchos de mis pacientes mayores, el efecto combinado puede ser enorme. Y el cuarto factor es la supresión. Muchos adultos mayores crecieron en una época en la que hablar de los hábitos intestinales era un tabú profundo. Sienten la necesidad de evacuar, pero no están en casa, o no es un momento conveniente, o simplemente sienten vergüenza, así que la suprimen. Y cuando una persona reprime repetidamente esa urgencia a lo largo de meses y años, termina reentrenando al recto para que sea menos sensible a la señal. La urgencia se vuelve menos frecuente, los desechos permanecen más tiempo adentro y se compactan cada vez más. Entender tus propios factores de riesgo es el primer paso esencial para evitar que esto vuelvan a ocurrir. Antes de pasar a la solución exacta, paso a paso, asegúrate de estar viendo esto en un lugar donde puedas concentrarte, porque lo que voy a mostrarte podría ayudarte a evitar una visita a la sala de emergencias. Ahora que entiendes lo que está pasando y por qué es tan importante, hablemos de qué hacer si te encuentras en medio de esta situación en este preciso momento. La primera instrucción, y quiero que la escuches con absoluta claridad, es esta. Deja de pujar. Sé que se siente instintivo. Sé que tu cuerpo te está gritando que empujes más fuerte, con más ganas, o que pruebes un ángulo distinto. Pero aquí está la realidad fisiológica. Una impactación sólida y deshidratada no responde a la presión desde arriba de la misma forma que lo hace una evacuación normal y blanda. Es demasiado rígida. Lo único que el esfuerzo excesivo logra es aumentar el riesgo de hemorroides dolorosas, fisuras anales o incluso una caída brusca de la presión arterial por el esfuerzo que puede provocar un desmayo. En adultos mayores con problemas cardíacos, pujar con fuerza también ejerce una tensión peligrosa sobre el corazón. Así que deja de pujar, respira profundo y con calma, y vamos a resolver esto de forma ordenada. El primer paso son los supositorios de glicerina. Ve a cualquier farmacia, no necesitas receta
y consigue supositorios de glicerina para adultos. Para una impactación ya endurecida, un solo supositorio suele ser insuficiente para el tamaño del problema. Siguiendo las guías clínicas establecidas, muchos especialistas recomiendan usar 2 o incluso 3 supositorios para adultos al mismo tiempo cuando la impactación ya está establecida. Te explico exactamente cómo aplicarlos de la forma más efectiva. Acuéstate sobre tu lado izquierdo, no sobre la espalda ni sentado, sino específicamente sobre el lado izquierdo. Esta posición trabaja en armonía con la curva natural de tu colon, dirigiendo el medicamento hacia la masa atascada. Aplica una cantidad generosa de lubricante a base de agua a cada supositorio antes de insertarlo. No te saltes este paso, porque el tejido ya está irritado y sensible. Inserta los supositorios suave y profundamente, respirando lento. Y ahora viene la parte donde la mayoría de las personas falla por impaciencia. No te muevas. Quédate sobre tu lado izquierdo completamente quieto durante un mínimo de 30 a 45 minutos. Pon un temporizador si hace falta. La glicerina funciona atrayendo humedad hacia las heces y lubricando las paredes del recto, y necesita tiempo suficiente para ablandar la capa exterior de la masa compactada. Si te apresuras al baño después de solo 10 minutos, lo más probable es que solo expulses el supositorio y la impactación permanezca exactamente donde estaba. El segundo paso es el segundo intento. Si después de esa primera ronda nada significativo ha pasado, no te desesperes y, sobre todo, no intentes pujar. Levántate suavemente y camina despacio por tu casa durante 15 a 20 minutos. El movimiento ligero estimula el peristaltismo natural de tus intestinos. Luego acuéstate de nuevo sobre tu lado izquierdo y repite todo el proceso con 2 o 3 supositorios más, dando otra ventana completa de 30 a 45 minutos. Esta segunda ronda es a menudo lo que se necesita para penetrar más profundo en la masa y permitir que empiece a desintegrarse. El tercer paso es un enema de agua tibia. Si 2 rondas de supositorios no han dado resultado después de darles el tiempo adecuado, el siguiente paso antes de buscar atención de emergencia es un enema de retención de agua tibia o solución salina, disponible sin receta en cualquier farmacia. Sigue cuidadosamente las instrucciones del envase. Acuéstate de nuevo sobre tu lado izquierdo, administra el enema lentamente y, una vez más, reténlo el mayor tiempo posible. No te apresures a evacuarlo. El objetivo es introducir suficiente líquido y calor para hidratar y aflojar la impactación desde arriba. El cuarto paso es la atención médica de emergencia. Si todos los intentos en casa han sido exhaustivos, y subrayo la palabra exhaustivos, porque la paciencia es un requisito verdadero, y aún así no han tenido éxito, es momento de ir a un centro de urgencias o a la sala de emergencias más cercana. Esto no es admitir una derrota. Al contrario, es tomar una decisión médica inteligente para proteger tu salud. En el hospital, el equipo clínico tiene acceso a enemas terapéuticos de alto volumen que penetran mucho más profundo que cualquier producto de farmacia. También tienen radiografías para evaluar exactamente qué tan extensa es la impactación. Y en los casos más difíciles, particularmente con impactaciones de larga data, un especialista realizará lo que se llama una desimpactación manual. Quiero ser completamente franco contigo. Es exactamente lo que parece. Un médico, con guantes y abundante lubricación, rompe y retira la masa pieza por pieza. Como el tejido suele estar muy inflamado en esa etapa, el procedimiento se hace normalmente bajo sedación para minimizar cualquier molestia. Sé que es incómodo de escuchar, pero es un procedimiento seguro y rutinario, y el alivio que los pacientes reportan inmediatamente después es, sin excepción, extraordinario. Una vez que la impactación se ha resuelto, ya sea en casa o con ayuda médica, tu cuerpo entra en una fase breve pero importante de recuperación. Durante las primeras 24 a 48 horas, el tejido rectal estará irritado, hinchado y sensible. Es completamente normal que sientas algo de molestia, un ligero sangrado o una sensación de irritación en la zona. Esto se resuelve solo con el tiempo. Un baño de asiento tibio, sumergiendo la parte inferior del cuerpo en agua tibia durante 10 a 15 minutos, 2 o 3 veces al día, alivia el dolor de forma significativa y ayuda a que el tejido sane.
Tu dieta durante esos primeros días debe enfatizar alimentos suaves, fáciles de digerir y con fibra soluble. Piensa en avena cocida, verduras bien cocidas como zanahoria o calabacín, plátanos maduros y sopas con vegetales tiernos. Evita a toda costa los alimentos secos, duros o de bajo contenido de humedad, que puedan irritar el intestino o formar nuevas heces duras. Y lo más importante, bebe agua de forma constante a lo largo del día, incluso si no sientes sed pronunciada. La hidratación es fundamental para mantener las heces blandas de aquí en adelante. Este es también el momento crucial, mientras la experiencia está fresca en tu memoria, para tomar algunas decisiones importantes. Pide una cita con tu médico de cabecera para revisar tu lista completa de medicamentos, buscando específicamente aquellos que causan estreñimiento, porque a veces se pueden ajustar dosis o cambiar por alternativas más suaves. Si el estreñimiento ha sido un patrón recurrente para ti, pide una derivación a un especialista en aparato digestivo. Y si no te has hecho una colonoscopia dentro del plazo recomendado para tu edad, este es un momento importante para asegurarte de que se hayan descartado causas estructurales como un estrechamiento del colon o algún crecimiento que pudiera estar afectando el paso de las heces. Ahora cuéntame en los comentarios sobre tu estado de salud y tu edad. Respondo cada comentario. Y si encontraste esto útil, presiona me gusta y suscríbete al canal. Quiero cerrar con lo más importante que puedo decirte hoy. Todo lo que hemos hablado hasta ahora ha sido manejo de una crisis. Y manejar una crisis, aunque a veces es absolutamente necesario, nunca es el objetivo final. El verdadero objetivo es construir una vida en la que esta crisis no vuelva a repetirse nunca. Y eso se sostiene sobre 4 pilares. El primer pilar es la hidratación. El agua es la herramienta más poderosa y sencilla que tu colon tiene para mantener las heces blandas. Apunta a 6 u 8 vasos grandes de agua al día. Si el agua sola te cuesta, las infusiones de hierbas tibias, los caldos y las frutas y verduras ricas en agua también cuentan. Pon alarmas en tu teléfono si hace falta y haz de la hidratación un hábito deliberado. El segundo pilar es el movimiento. No necesitas correr ni convertirte en atleta. Una caminata diaria de 20 a 30 minutos es de las cosas más poderosas que puedes hacer por tu digestión. Y si caminar te resulta difícil, incluso ejercicios suaves sentado o la natación ayudan enormemente a mantener el intestino en movimiento. El tercer pilar es la consistencia en la dieta. La fibra soluble, que abunda en la avena, muchas frutas, las legumbres y las verduras cocidas, le da volumen a las heces y les ayuda a retener humedad. Introdúcela de forma gradual si no estás acostumbrado, para evitar gases y come aproximadamente a las mismas horas cada día, porque eso ayuda a tu intestino a desarrollar un ritmo predecible. El cuarto pilar es el horario fijo para ir al baño. Existe un reflejo natural que tu colon activa después de comer y es más fuerte por la mañana, normalmente dentro de los 30 a 60 minutos después del desayuno. Siéntate en el inodoro a esa hora cada mañana, aunque no sientas una urgencia inmediata. Usa un pequeño banquito para elevar ligeramente los pies, porque eso coloca tu cuerpo en una posición mucho más natural para evacuar. Dedica 10 minutos tranquilos, sin prisa y sin pujar. Con el tiempo tu cuerpo volverá a aprender este ritmo natural. Y un último consejo fundamental. No dependas de los laxantes estimulantes como tu solución a largo plazo. Entiendo su atractivo, funcionan rápido y son accesibles. Pero el uso diario y prolongado de laxantes estimulantes entrena a tu colon para depender de esa estimulación artificial, hasta que un día, cuando dejas de tomarlos, el colon ya casi ha olvidado cómo iniciar el movimiento por sí solo. Existen opciones mucho más seguras, como los agentes osmóticos, los ablandadores de heces o los suplementos de fibra, que tu médico puede recomendarte dentro de un plan sostenible y saludable. Sé que ha sido una conversación larga, y sé que parte de ella no fue fácil de escuchar, pero creo profundamente que las conversaciones de salud más importantes suelen ser justamente las que se sienten más incómodas de tener. Tú mereces entender lo que ocurre dentro de tu propio cuerpo. Mereces tener un plan claro cuando algo sale mal. Y mereces saber que, sea lo que sea por lo que estés pasando ahora, no tienes que resolverlo solo, y mucho menos avergonzarte por ello. Si este video te resultó útil, te pido una sola cosa.
compártelo. Envíaselo a un familiar, a un amigo, a un vecino, a cualquier persona en tu vida que pueda estar sufriendo esto en silencio sin atreverse a decir una palabra. Este video podría ser exactamente el recurso que han estado buscando con desesperación, pero que no sabían cómo pedir. Dale me gusta si esto te ayudó. Suscríbete para no perderte nuestros próximos videos sobre salud digestiva y longevidad. Y recuerda siempre, cuídate mucho, bebe agua, mueve tu cuerpo y nos vemos en el próximo.